Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, Casa de Pan. Estamos aquí justo para recibir de la palabra del Señor, estudiarla, conocerla, aplicarla a nuestras vidas, crecer y mejorar. ¿Por qué no oramos por todos aquellos que están siendo apenas nuevos oyentes o están viendo esa transmisión que hacemos 2 veces a la semana para que crezcamos en el Señor? También aquellos creyentes que caminan fiel en el Señor. Pero lo más importante es que nosotros vivimos para Dios, por Él y para Él, pero queremos que otras personas le conozcan. Por eso clamamos al Señor que haya paz en este mundo y necesitamos predicar el Evangelio. Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por tu bondad, tu amor y misericordia, Señor. Tú eres bueno, tú nos has acompañado, nos has bendecido. Gracias por cada familia, por cada creyente de Templo Belén, Señor. Gracias por aquellos que están comenzando. Pero estamos tan agradecidos porque como iglesia que quiere llevar el Evangelio de acá hasta allá, cada vez está siendo más consciente de nuestro papel, nuestro rol en un mundo tan necesitado. Clamamos, oh Dios, por todas aquellas personas que están sufriendo por causa de una guerra, Señor. La guerra siempre es injusta, la guerra siempre destruye y daña. Por eso apelamos a ti, oh Dios, y predicamos el Evangelio, el único que puede traer verdadera paz al corazón de cada persona, de cada familia, Señor, y por ende transmitirlo a una sociedad que lo clama, lo necesita, pero que no sabe cómo obtenerla. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos. Sana a los enfermos, restaura al cansado, Señor. Ayuda a aquel que está en crisis, en problemas por causa de sus propios errores o de terceros. Las circunstancias que a veces no están bajo nuestro control, todo lo ponemos delante de ti, confiando y creyendo para tu honra y gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queremos compartir hoy la palabra del Señor en un bello y hermoso pasaje de la Escritura. Pasaje que nos ayuda a entender quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 36. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Padre, es tu palabra y con suma urgencia la necesitamos, Señor. Si tan solo el ser humano fuera consciente que tú eres Dios, que no hay otro como tú y que a ti nos debemos, las cosas serían distintas, Señor. Oh Dios, ayúdanos a nosotros como creyentes que lo sabemos, a comprenderlo, asimilarlo y notar la implicación de cómo es vivir siendo tú el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, y aprovecho con este texto que es de suma urgencia, Señor, que podamos reconocer que si queremos emprender, por ejemplo, un nuevo año, finalizar este año, emprender cosas de estudio, relaciones sentimentales, empresa, Señor, planes, ministerio, si no partimos de ese eje central, que tú, oh Dios, eres el único a quien nos debemos y a quien adoramos, Señor, todo lo demás se cae sobre su propio peso. Por eso ayúdanos a entenderlo. En Cristo Jesús. Amén. Justo en estos días acabamos de celebrar la Reforma. La Reforma se le llama a ese momento donde un monje que siempre pretendió ser un simple monje, encontró leyendo la Escritura unas verdades muy importantes que ayudaron a la iglesia cristiana, y hablemos de la iglesia como una sola, aquella que sigue la palabra de Dios, sin ponerle nombres, denominaciones. Pero de una u otra manera, la tendencia de aquellos que seguimos a Jesucristo, si nos apartamos de la Escritura, es a olvidar los principios y las razones verdaderas por qué somos creyentes, por qué seguimos a Dios y por qué predicamos el Evangelio. Debido a la corrupción que existía en la época, este monje, solo por leer la Biblia, empezó a levantarse en contra de aquellas cosas que no estaban bien. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino principados y potestades. Y escribió 95 tesis, breves cada una de ellas, las clavó en la puerta de la catedral donde era párroco, y eso ha formado roncha, problema, dificultades.
de tal manera que fue llamado para que expusiera sus razones porque iba a ser juzgado por hereje. Y le prometieron que si iba al lugar para poder hablar no le iba a suceder nada. Sin embargo, ya había habido otros que habían protestado contra el desvío de las Sagradas Escrituras del único Dios hacia otras cosas de intereses egoístas, personales, religiosos y de manipulación. Habían sido quemados, habían sido matados. ¿Quién le garantizaba a este monje que no le iba a pasar lo mismo? Sin embargo, aceptó y fue a este lugar. Allí había personas muy importantes y grandes. Había personas poderosas. Sin embargo, no tuvo temor. La pregunta es, ¿qué hizo que este hombre viviera con tal convicción? Esto nos desafía a nosotros para pensar cómo logramos nosotros mismos, nuestros hijos y la futura generación de creyentes caminar con esa convicción. Y a propósito del nuevo año, preparémonos porque es tiempo de ir planeando, si ya no lo hemos hecho, pero por lo menos poniendo en orden cómo vamos a vivir solamente por Dios y para Dios. Porque de Él es todo, solo de, por y para nuestro Dios. Así que vayamos a 5 principios que esta historia de la gran reforma quedaron para la iglesia cristiana. Y luego veremos uno más que no estuvo, por lo menos de manera explícita, contenido en las famosas 5 solas. Solo 5 cosas importantes que reflejan la creencia del Evangelio. Y vamos a hablar de una sexta que es muy importante, pero que en esa época no surgió. Queremos recordar que no son 5 cosas que se inventaron, ni que inventó este monje Martín Lutero. Estamos hablando de 5 aspectos que siempre estaban en la Escritura, pero que se habían perdido y había necesidad de recuperarlos para la iglesia. Como la sexta sola o el sexto asunto que yo quiero exponer ante ustedes, que también se ha perdido y apenas lo estamos recuperando y esperamos enfatizarlo. Vayamos a la primera sola, sola escritura, solo la escritura. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Qué hermoso pasaje, un pasaje refrescante y práctico. Dios está haciendo la obra, Él ha escrito, Él es comunicador por excelencia y ya ha hablado por los profetas, ha hablado por los escritos, ha hablado por el Hijo, sigue hablando y nos ha dejado precisamente la Sagrada Escritura para que nosotros tengamos un referente claro. El punto es que a veces queremos buscar en otras formas, otros medios y otras comunicaciones. ¿A qué nos está invitando esta sola escritura? Cuando leemos la Biblia y nos dice que Él nos quiere preparar. Uno, reconocer la voz de Dios, reconocer que Él comunica y que su comunicación está por encima de todas. Segundo, aprender de esa comunicación de Dios. Y cuando digo aprender, no es solamente de manera intelectual, es acondicionar toda mi vida y todo mi cuerpo, todo mi ser, todo mi enfoque en la vida, para que eso que reconozco, oigo, aprendo, lo pueda hacer. ¿Sabías entonces que Dios quiere que hagamos toda buena obra? Una de las quejas que había en aquella época y que tenemos hoy es que poco actuamos los creyentes. La Escritura nos ayuda en este ejercicio. Aparece ahora una segunda sola. ¿A qué se puede estar refiriendo la Escritura? Juan, capítulo 1, versículos 16 al 18. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre
Él nos ha revelado a Dios. Sencillamente aquí nos está expresando la Escritura, la sola gracia de Dios. Solamente nos podemos salvar por la gracia inmerecida de Dios hacia nosotros. Claramente, todas las cosas que Dios te quiere entregar a ti y a mí, no las entrega porque nosotros hicimos algo, porque nosotros somos los mejores, los más grandes o los merecedores del favor de Dios. Dios nos ha revelado todo lo suficiente para que sencillamente, de manera gratuita, por gracia, nosotros recibamos todo lo que Él tiene. Una bendición y un amor inagotable. Pero miremos lo que nos dice también Romanos 3:23 al 25, hablando precisamente de la gracia de Dios. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Una vez más, la Escritura, la palabra de Dios, quien es nuestra regla de fe y conducta, nos aclara y nos enseña. Cuando juntamos estos dos pasajes que nos hablan de la gracia de Dios, solamente de acuerdo a lo que Dios ya hizo y ya está para nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Uno, recibir su gracia. ¿Qué tan fácilmente nosotros recibimos otros mensajes, recibimos otros regalos que nos llevan a la perdición? Aquellos regalos que nos destruyen y nos dañan no son regalos, son armas que acaban y destruyen. Pero ¿por qué es tan difícil recibir lo que nos puede bendecir? ¿Por qué la naturaleza del hombre prefiere aceptar cosas que le dañan y le destruyen y no las cosas que le bendicen y le edifican y bendice a su familia y a las generaciones siguientes? Pues yo hago un llamado. ¿Estamos recibiendo la gracia de Dios? ¿Cuántas veces en medio de las tentaciones que hay en la vida recibimos consejo de nuestros amigos? Y sabiendo por la palabra que nos llevan a la destrucción, no nos enojamos, no nos oponemos, no peleamos, pero recibimos ese consejo. Pero cuando alguien nos habla de la gracia de Dios, que nos recuerda la gracia de Dios inmerecida y nos dice, ¿por qué no caminas en esa gracia? ¿Por qué no caminas correctamente honrando la gracia de Dios? Y se nos llama la atención, nos molestamos y no recibimos el mensaje. Antes peleamos con aquel que nos quiera comunicar. Aún peleamos como seres humanos, peleamos contra nuestro Dios porque Él nos exige y nos pide cosas que son para nuestra bendición. Entonces, cuando hacemos esto, estamos deshonrando esa gracia de Dios. Por eso necesitamos ver claramente lo que Dios ha hecho por nosotros. Necesitamos ver todo aquello que no encaja y no cuadra en nosotros. Recibir la gracia de Dios, recibir el consejo de Dios, recibir la amonestación de Dios. Reconocer mi culpa, porque la gracia y el regalo de Dios ya está allí para todos nosotros, pero yo lo debo tomar. Para ello debo reconocer mi culpa y aceptar que Jesús toma mi lugar como víctima, porque realmente nosotros no podemos caminar por la vida y no les enseñemos a nuestros hijos, ustedes son víctimas, ustedes son víctimas. Claro que alguien nos ha victimizado, pero nosotros mismos hemos victimizado a otros. Nosotros hemos atacado a los demás. Y si empezamos a basar nuestra vida de bendición porque otros tuvieron la culpa, estamos muy mal. Nunca se podrá arreglar nada. ¿Qué sucede en las guerras y en los problemas que el mundo tiene? Todos le echan la culpa a otros. Todos se creen inocentes. Pero vemos un desorden, vemos un caos, vemos guerras y problemas. ¿Sabe qué más bien nos muestra la historia? Que todos somos culpables. Si no reconocemos eso, no vamos a darle lugar a la gracia de Dios para todos nosotros. Encontramos ahora otra sola más, otra bendición de Dios para nosotros. Aparece en Romanos capítulo 4, versículos 16 y 17. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés,
Todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Ese es el mensaje de la Escritura. Y aquí aparece solo la fe. Sola fide, solo la fe. Es triste reconocer que hoy la gente se burla de los que tenemos fe. Se burla de la fe de las personas. Ahora bien, no es importante salvarnos por la fe en sí misma, es en quién ponemos la fe. Entonces aquí directamente la Escritura nos habla de este regalo inmerecido que para recibirlo solamente necesitamos entender quién es Jesús para poner nuestra fe en Él. A los padres de familia, a nosotros mismos, para un nuevo año, para nuestras familias, ¿cómo enfocamos este asunto de la fe? Siempre estamos hablando de fe para recibir beneficios de parte de Dios, para recibir cosas que nos interesan a nosotros. Tenga fe que Dios te va a dar, tenga fe que Dios te va a proveer, tenga fe que te va a dar aquella u otra cosa. Pero ¿por qué más bien no hablamos de tener fe en Jesús? Y tener fe en Jesús implica creer lo que Él dijo, así cuesta mucho. Yo confío en Él y yo creo en Él. Por supuesto que muchas veces decimos tener fe para lograr cosas. Y alguien me decía, eso no es fe, eso son ganas de tener cosas. Pero nos sigue diciendo la Escritura en Efesios 2, 8 al 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿A qué nos está invitando entonces la Escritura? Sencillamente a creer. Enseñemos esto a nuestros hijos, a creer. Crea, mi querido hermano. Tienes una situación difícil, crea. Pero no solamente creer en que Dios va a solucionar, es creer en Dios, es creer en nuestro Señor Jesucristo, es creer y confiar en el poder del Espíritu Santo. Cuando creemos, entonces recibimos, pero recibimos con responsabilidad y siempre reconocemos que es por Él y para Él. Ahora, esa fe merece algo: caminar en la voluntad de Dios, así como lo hizo Abraham. A veces decimos tener fe por las ganas que tenemos, por la crisis que tenemos, pero en la medida que decimos tener fe, debemos de caminar congruentemente de acuerdo a lo que nosotros creemos. ¿Estamos preparados para ello? Ahora viene otra gracia más, otro regalo de Dios, y se llama Solos Christus. Hechos capítulo 4, 8 al 12. Nos dice la Escritura: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios nos ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Siempre he creído y he dicho esto: si yo sanara, oraría por los enfermos y cobraría muy caro. Pero yo no soy el que sano, solamente Cristo Jesús. No podemos ni debemos confiar en nadie más como nuestro Salvador. Pero aunque creemos esto, hay que llevarlo a la práctica. Deberíamos entonces caminar de acuerdo a lo que creemos, que solo Cristo es el Señor. Pero a veces a nuestros hijos les decimos: mira, tienes que estudiar para que te vaya bien. Tienes que ser vivo, tienes que ser pilo para que gane plata y le vaya bien. Creo que si vamos a enseñar a los hijos a que estudien, es porque es un deber.
porque es una bendición aprender a utilizar nuestro cerebro, recibir de todas las cosas que Dios ha provisto para nosotros, pero en ninguna manera garantizar que por saber vamos a nosotros a ser salvos. Solamente Cristo salva. No por lo que hagamos, solamente Cristo salva. Entonces, si no creemos firmemente esto, vamos a ser engañados de otros Cristos y falsos que aparecen por allá. ¿Estamos nosotros con nuestra familia creyendo solamente en Cristo Jesús? Llegamos a una quinta cosa que en esta reforma se reafirmó de nuevo. Soli Deo Gloria, Romanos 11, 33 al 36. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Qué clara escritura. Aquí es donde nosotros, aún los creyentes, cuando contamos los testimonios de lo que Dios ha hecho a través de nosotros, pues aunque decimos que fue en el nombre de Jesús, hacemos alaraca o bulla, pero Dios me usó a mí. De Dios es todo, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, de tal manera que solamente el reconocimiento se le puede dar a Él. Por Él es que hacemos las cosas. Yo no sé cuántos asuntos has logrado en la vida. Muchos de nosotros decimos, bueno, a mí me ha ido bien el estudio porque soy buen estudiante. Pero ¿quién me dio la capacidad de estudiar? Que es que en mi casa me enseñaron disciplina. ¿Por qué en mi casa me enseñaron disciplina? Yo le agradezco a Dios por la familia que el Señor me entregó. Por eso espero que la futura generación le agradezca a Dios por nosotros. Pero que siempre ante todo, nunca reconozcamos la gloria y la honra en otros, en las cosas, en las instituciones, el Estado, las organizaciones, bueno, lo que sea. Cada uno tendrá su propia gloria, pero nunca jamás como la gloria y honra que merece nuestro Dios. Todo es de Él. Cuando le enseñamos eso a nuestros hijos, todo es de Dios. Ellos van a caminar conscientemente por la vida, entendiendo que no hay apegos a las cosas de este mundo, ni siquiera a nuestra vida. Por eso vivimos confiados y tranquilos. Cuando perdemos algo, no hay problema. Dios va a proveer, o si no lo necesito, o si Dios no quiere, no hay problema. Con Él me es suficiente. Enseñemos esto a nuestros hijos. Veo tanta fragilidad en la juventud hoy, en los niños hoy. Se quejan, tienen más información, tienen más estudio, más recursos, pero son más frágiles y están terminando por montones en depresión y en suicidio. ¿Por qué la inseguridad personal? Porque no han reconocido que a solo Dios se le da la honra y la gloria. Solo Él tiene la razón y es la misma razón. Solo Él sostiene el mundo y nos sostiene a nosotros. Cuando entendemos eso, caminamos en confianza. A mí a veces como ser humano me preocupan muchas cosas, pero cuando me acuerdo que solo a Él es la gloria, me toma la confianza y puedo caminar seguro que nunca me voy a caer porque Dios está conmigo. Pero eso sí, solo a Él la honra, solo la adoración y la alabanza. Adoramos por lo que Él es, por quién es Él. Y le alabamos por todo lo que ha hecho. Yo creo que hay muchas razones, las de la palabra, las personales, lo que hemos presenciado en otros, para que Él sea alabado. Lo que hace es glorioso y sea adorado. Pero permítame, concluimos entonces con una sexta cosa. Las anteriores 5 solas son muy famosas, para que no las olvidemos, y son históricas. Muy sencillo, solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo Jesús, solo a Dios la gloria. Pero permítame a mí introducir en este momento una que es muy importante y que está en la Escritura, que con razón no hemos avanzado más porque se olvidó. Romanos 14, versículos 7 al 9. Nos dice la Escritura: pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor.
Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Ahora, este pasaje, cuando se empieza a relacionar que vivimos y morimos para Él, pues, ¿qué podría significar? Para poderlo entender, recuperemos la última frase. El propósito es que Jesús sea el Señor de los vivos y de los muertos. Pero ahora tenemos que recordar pasajes como el de Romanos, donde nos dice que cómo la gente va a reconocer e invocar el nombre del Señor si no hay quien les predique, si no hay quien les hable. Miremos entonces ahora, primera carta a los Corintios 9, 19 al 23. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. El apóstol Pablo está haciendo aquí muy claro, junto con la carta a los Romanos, cuán hermosos son los pies de los que predican las buenas nuevas. ¿Y a qué sola me podría yo referir? Sola missio Dei, solo una misión. La misión de Dios es hacer discípulos llevando el Evangelio como testigos llenos del poder del Espíritu Santo desde acá hasta lo último de la tierra. Nuestra vida no tiene sentido tal como lo explica allí Pablo a los Romanos. Vivimos y morimos para Él, para que todo el mundo reconozca que Jesús es el Señor. Las personas viven esclavas, viven en conflictos, en problemas, y en medio de ese caos que vivía el apóstol Pablo, en medio de las preocupaciones de la vida cotidiana y diaria, él simplemente decía: no, pues mi vida no tiene sentido si no predico a Cristo. Muchos de nosotros empezamos en depresión a decir: mi vida no tiene sentido porque perdí el año, porque perdí un amor, porque perdí plata, porque no me reconocen, porque la gente es muy dura, porque estoy afligido, por lo que sea. Decimos: no, mi vida no tiene sentido. Si tenemos a Jesucristo, nuestra vida tiene sentido. Y por eso, porque tiene sentido y en Jesucristo estamos firmes y somos inamovibles, no es justo que otras personas que andan perdidas no puedan encontrar la luz que les resplandezca para que puedan conocer que hay un Señor y Salvador quien les rescata y les salva. Por eso nosotros tenemos una sola misión. La misión nuestra no es sobresalir, no es estar por encima de los demás, no es conseguir cosas, lograr riquezas, fama. No, nada de esto. Es vivir para Él y por Él. Que todos reconozcan a Jesús como el Señor y hacer todo solamente con el fin de conocerle a Él, pero hacer que otros le puedan conocer también, glorificando entonces el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos dispuestos a hacer esto? Yo sé que tú tienes tu habilidad, tu capacidad, tu trabajo, tu profesión. Estudiaste o eres empírico o estás trabajando en una empresa, qué sé yo. Todo lo que hagamos es secundario. Importante si nos pagan por ello. Trabajamos, logramos cosas, pero nada hay más importante que una misión: predicar a Jesucristo para que todos sean salvos. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estás dispuesto conmigo a caminar en esto? Primero, predicar el Evangelio y hacer uso de la plataforma donde Dios nos puso, nos ubicó para bendecir a otros. Padre Santo, te doy gracias por cada uno de mis queridos hermanos que te aman a ti, Señor. Todos nosotros te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Así que estamos dispuestos a darte honra y gloria por los siglos de los siglos. A permitir que tu amor y tu bondad no solamente esté en nuestras vidas y familias, sino que pueda ser compartida a otros que te necesitan, Señor. Así que estamos aquí delante de ti, oh Dios, con una misión definitiva. Las 5 solas que hemos reconocido hoy, tan importantes para entender la esencia del Evangelio, Señor, están aquí en nuestro corazón.
pero con un propósito para que todo el mundo, desde acá hasta lo último de la tierra, Señor, conozca que tu Hijo Jesucristo es nuestro Salvador, que la palabra es la verdad, que tu Santo Espíritu nos levanta. Ayúdanos a comunicar esto a nuestros hijos para que caminemos con convicción y empecemos a pensar cómo vamos a vivir nuestro futuro inmediato con todos ellos en Cristo Jesús. Amén. Nos encontraremos de nuevo en una próxima ocasión y recuerda, estamos listos y preparados para invitar a muchos a nuestra obra musical de teatro este fin de año, la historia de David. Bendiciones para todos, nos encontramos en una próxima ocasión.